Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 17. Chacales. Al llegar al lugar que acordamos, le entregué el arma a Eric. Gracias, supongo, pero nunca he disparado uno. Pensé que me cubrirías, dijo, agarrando el rifle con dedos nerviosos y torpes. Me quedé paralizado. Por alguna razón, ni siquiera había considerado algo tan simple. No se necesita mucho tiempo para aprender a manejar un rifle. Las verdaderas habilidades vienen después. Velocidad de puntería, confianza y precisión. Entonces practicaremos sobre la marcha. Te cubriré si pasa algo, dije. Quería preguntarte, ¿por qué siempre llevas mascarilla? ¿Tanto miedo les tienes a las esporas? Preguntó Eric. Se podría decir que sí, respondí mirando hacia otro lado por un momento. No diré lo obvio. Las esporas son raras al aire libre y, de todos modos, es más fácil evitar esos lugares. Pero deberías, no sé, subir la voz o algo. La mitad del tiempo no oigo nada de lo que dices. Solo cuando te acercas, murmuró. No es una mala idea, estuve de acuerdo. Durante todo este tiempo, tuve que levantarme la máscara un poco para hablar. De todas formas, no hablaba mucho. Siempre había sido más bien solitario, y durante el último año solo había hablado con un amigo. Todo lo demás era puro diálogo interno. ¿Empezamos a explorar o primero recolectamos provisiones? Tengo algunos escondites en la ciudad, dijo Eric. Mejor elige un lugar primero. Un lugar con calles limpias y una salida rápida si las cosas se ponen feas. Preferiblemente con espacio suficiente para un vehículo. Si no, al menos un lugar donde podamos retirarnos a pie sin morir en el camino. ¿Un lugar para vehículos? Podrían ser estaciones de bomberos, hospitales, estacionamientos. Puede que los talleres mecánicos no funcionen, pero podemos comprobar si queda algo. Las zonas residenciales también son una opción, murmuró Eric, pensando en voz alta mientras enumeraba las posibilidades. Con al menos una vaga idea de lo que buscábamos, nos adentramos en la ciudad. Viajar con Buddy lo hizo todo mucho más fácil. Percibía olores desconocidos mucho antes de que viéramos algo. Se adelantaba rápidamente y, en cuanto veía a alguien, corría hacia mí y me señalaba exactamente dónde lo había visto. Podía distinguir a los infectados de las personas solo por el olor. La diferencia era bastante marcada. Por ahora, solo nos topamos con infectados. Los primeros disparos de Eric impactaron en cualquier parte menos en la cabeza. Estaba a menos de 100 metros de sus objetivos, así que tuve que cubrirlo constantemente cuando se acercaba demasiado. Al final del día, acertaba con mucha más precisión. Aunque los disparos eran apagados, el sonido aún se oía por las calles. Era difícil determinar la dirección en una ciudad como esta, pero los infectados que atrajimos no lograron llegar a tiempo. Al anochecer, solo habíamos encontrado 2 lugares que podían servir como base. La mayoría de los edificios eran demasiado peligrosos para quedarse. Paredes inclinadas, pisos derrumbados, la constante amenaza de que todo se derrumbara en cualquier momento. Curiosamente, el impacto principal no afectó a toda la ciudad, sino solo a los distritos del sur, donde posteriormente se estableció la zona de cuarentena. Varios ataques posteriores también afectaron esa misma zona mientras se construía el campamento. Mirando a su alrededor, grandes zonas de la ciudad estaban sorprendentemente intactas. El distrito central era el más preservado, albergando actualmente una multitud masiva de infectados atrapados. Mi base estaba a unos 30 kilómetros de la zona de cuarentena. El viaje me llevaba 1 hora, a veces 2, y cruzaba parte de la ruta directamente por el bosque. Y ahora, tumbado en uno de los escondites de Eric, recordé de repente un campamento infantil que había encontrado explorando el bosque. El solo recuerdo me puso los pelos de punta. Maldita sea, murmuré para mí mismo. Eric me miró expectante. Recordé un campamento infantil. No sé por qué había tanta gente allí, era el final de la temporada cuando ocurrió todo. Supongo que simplemente no lograron evacuarlos. Al principio vi pequeñas siluetas dentro de las cabañas. Estaban sentados en silencio, casi sin moverse, tan juntos que ni siquiera se podía distinguir si estaban infectados. Pero en cuanto abrí la puerta, docenas de ojos me miraron fijamente. Definitivamente no eran humanos. Corrí como un loco, y detrás de mí oí una oleada de gruñidos a la vez. Llegué a mi moto en segundos, me subí y la arranqué a toda velocidad con el acelerador a fondo, dije.
Había estado evitando ese lugar desde entonces, como si fuera una zona nuclear. Los niños tenían el sistema inmunitario más débil. Eran los más fáciles de infectar, dijo Eric en voz baja. Luego, su expresión cambió un poco y, con una media sonrisa, añadió. Entonces, ¿te cagaste y saliste corriendo? No esperaba que un tipo duro como tú diera media vuelta. No confundas valentía con estupidez. Huir era la única opción. No tengo orgullo machista. No me golpeo el pecho ni lucho hasta la última gota de sangre, dije. No lo imaginaría, rió Eric. Ríete mientras puedas, dije sin ninguna irritación real mientras me recostaba en el sofá. Me aseguraré de contarle esta historia a Sarah, dijo Eric. No respondí, solo miré al techo. Había hablado demasiado. Al amanecer, partimos nuevamente, recogiendo los raros recursos que encontramos a lo largo del camino. A través de mis binoculares, vi vehículos que se dirigían en nuestra dirección. Tras decirle a Eric que se escondiera, nos escabullimos entre las sombras de un edificio en ruinas. Un coche reforzado con placas de metal arrancó por la carretera a una velocidad demencial. Los que iban dentro iban armados y vestían una mezcla de ropa que, sin duda, no era de soldados. Ya me había topado con grupos así antes. Cruzarme con ellos solía acabar conmigo muerto. Chacales, la ciudad estaría mejor sin ellos, murmuró Eric. No me gustaba la actividad que había estado ocurriendo últimamente. Noté que los vehículos de los Jackals aparecían cada vez con más frecuencia, atravesando la zona oeste de la ciudad y acercándose peligrosamente a la zona de cuarentena. ¿De verdad habían dejado de temer a Fedra? Una vez que encontramos una base, quise regresar a las afueras. Ya había visto una reunión de gente armada una vez, aunque solo de lejos cuando calculé su número. A menudo veía sus emboscadas en los caminos y en lugares donde aún se podía encontrar comida. Eran como chacales esperando en las sombras el momento oportuno para atacar. Al llegar al este de la ciudad, nos detuvimos en una estación de bomberos. Tras ocuparnos de algunos infectados, entramos y revisamos las habitaciones. Lo bueno era que el edificio estaba casi intacto. Los altos muros no estaban agrietados, lo que significaba que podía servir como una buena posición defensiva. Los problemas eran los de siempre: agua y electricidad. Pero lo que más me preocupaba ahora mismo era la llegada del invierno. Incluso con el calentamiento global, seguiría haciendo frío. Ya era mediados de octubre y se notaba el cambio en el aire. Durante el primer invierno tras el brote, los infectados habían disminuido notablemente su actividad. Cuantos menos días de sol, más lento se movían. Siempre lo relacioné con el propio hongo, ya que, como la mayoría de los organismos de este tipo, no toleraba bien la falta de luz solar. Los acechadores y corredores fueron los que más sufrieron. Los chasqueadores apenas modificaron, ya que, de todos modos, rara vez se adentraban en zonas abiertas. Quizás cuanto más avanzada está la infección, más fácil le resulta al hongo sobrevivir. Aún así, el frío tampoco los perdonó, pero el calentamiento había hecho su trabajo. Los inviernos ya no eran tan duros como para convertir a los infectados en estatuas congeladas. Quizás en el norte, en Canadá, las cosas eran diferentes. Si pudiera elegir, me iría lejos de aquí. Pero este lugar aún contaba con la mejor infraestructura médica, centros de investigación y, por supuesto, gente con ese conocimiento. Aún no había conocido a un solo especialista que realmente entendiera esto. Tras elegir la estación de bomberos como punto de anclaje, decidimos modificarla posteriormente para adaptarla a nuestras necesidades. Por ahora, era solo un lugar temporal mientras reuníamos recursos en la ciudad. A pesar de todos los años transcurridos, aún quedaba mucho. La razón era simple. Aunque la gente se apoderó de todo lo que pudo al comienzo del apocalipsis, muchos simplemente no tuvieron tiempo suficiente. Algunos nunca lograron salir, otros murieron o se infectaron demasiado rápido. Entonces cundió el pánico y todos huyeron de la ciudad lo más rápido posible. Posteriormente, Fedra llevó a cabo una purga y estableció el campamento. Apenas quedaban 100 personas en la ciudad. Muchos murieron a causa de infecciones con el tiempo, y otros fallecieron por diversas razones. Los únicos que buscaban constantemente eran Fedra. Poco a poco, expulsaron a los infectados de ciertos distritos y llevaron todo lo que encontraron de vuelta a la zona de cuarentena. Durante los primeros 6 meses, libraron interminables batallas contra los infectados con resultados dispares, pero al final resistieron. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 18. Chacales 2. Entonces vayamos a un par de tiendas de alquiler de vídeos, dijo Eric.
¿Qué te pidieron que compraras esta vez? Pregunté. A veces también pasaba las tardes viendo películas o series antiguas. Bueno, casi lo que queda. La gente ya no es tan exigente. En el campamento, a veces no tienen nada que hacer, así que ven lo que hay en la tele, rió Eric. ¿Siguen viendo la televisión? Levanté una ceja. Bueno, en aquel entonces todo era tranquilo y estable. Ahora, claro, ya no es tan sencillo, respondió Eric. ¿Cómo lograste llevarte bien con los soldados de Fedra? Pregunté. No sabes cómo era la vida cuando se formó el campamento. Era un infierno. Luchaba a cada segundo, y aún tenían que terminar el muro. Todo el que podía sostener una herramienta trabajaba. Cuando por fin terminaron el muro, Fedra ni siquiera tenía personal suficiente para transportar suministros o ayudar a los refugiados. Les faltaban manos para todo. Me ofrecí voluntario por mis propios motivos. Y a veces me pedían que dejara algo, que ayudara en algo. Poco a poco fui conociendo gente, dijo. Pensé que me contarías alguna historia sobre cómo usaste tu encanto y astucia para convencerlos de que se pusieran de tu lado, dije con una sonrisa. ¿Por qué? A veces basta con la decencia humana básica. Todos estábamos en la misma situación. Y yo no tenía ningún plan oculto en aquel entonces, respondió Eric. Encontramos un videoclub. No me olvidé de la seguridad. Primero revisé cada rincón donde pudieran esconderse los infectados mientras Eric me vigilaba las espaldas. Una vez que me aseguré de que no había nadie, caminé por las filas de discos. En uno de los estantes había películas viejas. Cogí un disco con una película de zombies. Me pregunté cuánto había cambiado todo, y qué extraño era que nadie hubiera imaginado que un fin del mundo pudiera ocurrir tan cerca. Agarramos un pequeño montón de discos, volvimos a la estación de bomberos y empezamos a arreglar el lugar. Después de ordenar un poco, pensé que Eric debería volver a la zona de cuarentena. Regresar era más fácil. Simplemente esperaría a una patrulla conocida o se escabullía por las alcantarillas cuando fuera el momento. Después de acompañarlo hasta una ruta segura, fui a buscar mi enduro. Una vez que subí, pisé el acelerador y avancé a toda velocidad por las afueras hasta que me encontré con vehículos de jacal. Manteniendo una buena distancia, los seguí en silencio hasta que me llevaron al aeropuerto. Con los binoculares, estudié el grupo de vehículos y la disposición de su base. Los jackals claramente se preparaban para algo, y sus posiciones estaban inquietantemente cerca de la ciudad. Empezaron a asaltarme malos pensamientos. Incluso con todo el personal de los chacales, Fedra aún tenía más fuerza. ¿Qué esperaban? Si las autoridades no eran unos completos idiotas, debían comprender el peligro. ¿Por qué no habían reunido sus fuerzas y arrasado este lugar? Murmuró Buddy a mi lado, captando mi atención. Imitó mi postura, estirando el cuello hacia adelante y mirándome con la misma intensidad. ¿Quieres echar un vistazo también? De acuerdo, dije, llevándole los binoculares a los ojos. Probablemente no entendió nada, más bien solo quería imitarme. Bajé los binoculares y le di una palmadita en la cabeza. No tenía ningunas ganas de involucrarme en su conflicto. Era su desastre. Necesitaba tiempo para reunir gente y salir de esta ciudad. Para encontrar un laboratorio de verdad y trabajar allí. Helix estaba bajo el control de Fedra. El laboratorio estaba a solo 3 o 4 kilómetros de los bandidos. ¿Por qué estaban en guerra con las autoridades? Decidido a al menos obtener una imagen más clara, di una vuelta, manteniéndome cerca de los bordes, hasta llegar al noroeste de Pittsburgh. Al acercarme, observé la zona con la mirada y de inmediato noté algo extraño. 2 tanques estaban estacionados justo enfrente del edificio Helix. Vallas reforzadas y torres de vigilancia y todo el lugar parecía más bien una fortaleza. ¿Decidieron reiniciar el desarrollo de la vacuna? Pero los informes indicaban claramente que habían fracasado, que era imposible encontrar una solución sin ensayos en humanos. Al principio, intentaron crear una vacuna. Luego, todo giró hacia el proyecto V. Un intento de diseñar un virus que atacara solo al Cordyceps, sin afectar a los humanos. ¿Quizás encontraron nuevos científicos? No. Es improbable. La mayoría de los especialistas se reunieron en ese laboratorio desde el principio, y casi todos murieron. Algo más me inquietaba. Entendí por qué los jackals no querían atacar el laboratorio. 2 tanques y un montón de posiciones fortificadas acabarían con toda su banda en minutos. ¿Pero por qué Fedra no destruyó el campamento de los jackals en el aeropuerto? Eso fue lo que planteó las verdaderas preguntas. Al principio no me fijé, pero había algo cubierto con una lona cerca del laboratorio.
Quizás otro tanque, o quizás algo completamente distinto. Una vez finalizado el reconocimiento, regresé a mi base en completa oscuridad. Dentro, me senté y observé el mapa sobre la mesa. Marqué todo lo que recordaba. Fragmentos de información de viejos recuerdos, rumores sobre centros de investigación y hospitales, lugares donde podrían haber trabajado los científicos. En Colorado, había un sitio interesante. La Universidad del Este de Colorado. Un enorme complejo dedicado a la investigación médica. Podría haber sido uno de los lugares donde se estudió el virus en sus inicios. Había algunas ubicaciones potenciales más, repartidas por todo el país. Nueva York, Seattle, San Francisco, Chicago, Houston. Los puntos más probables donde la gente podría haber sobrevivido, donde aún podría haber equipo o investigación. A juzgar por las últimas noticias, Nueva York estaba completamente arruinada. San Francisco no estaba mejor. Chicago y Houston también se vieron gravemente afectadas, aunque no tan desesperadas, aunque cientos de miles de infectados no era poca cosa. La universidad, sin embargo, y remota, escasamente poblada, en el extremo oeste del continente. La gente allí tenía más posibilidades de sobrevivir que la mayoría. El principal problema era encontrar personas capaces de crear una cura. No tenía ni idea de dónde buscarlas. O quizás sí. Cuando la gente entraba en las zonas de cuarentena de Fedra, sus nombres y profesiones se registraban en bases de datos impresas. Si pudiera acceder a eso, no solo aquí, sino también en otras zonas de cuarentena, podría aumentar significativamente las posibilidades de encontrar a los especialistas que necesitaba. Me levanté de la mesa y me dirigí a mi armero. Lo abrí, volví a guardar mi rifle y luego saqué el rifle de caza. Un Remington 700 SPS, calibre 308. Cargador interno de 4 balas. Construcción sólida. Un rifle de caza popular, aunque el juego era diferente ahora. Imagen 1. Tenía el presentimiento de que pronto me sería útil. Volví a sentarme, desarmé el rifle con cuidado e inspeccioné los mecanismos. Para mí, fue una especie de meditación. Mi mente vagaba, mientras mis manos se movían solas, como si tuvieran vida propia. Una vez que todo estuvo en su sitio, dejé el rifle sobre la mesa. Necesitaba armas. La situación se estaba poniendo mucho más peligrosa. No podía con esto solo, y cualquiera que me siguiera tendría que saber empuñar un arma y disparar. Así que en eso me centraría a continuación. Había un lugar, una vez encontré un folleto. Mencionaba a un anciano que vivía en un pueblito a unos 120 kilómetros de Pittsburgh. Un coleccionista de edad avanzada. Coleccionaba armas de diferentes épocas y le encantaba conservar cada pieza. Antes, viajar tan lejos solo por armas no merecía la pena. Ahora sí. Eric dijo que estaría fuera una semana y que solo entonces traería a nuestra gente a la estación de bomberos. Eso significaba que tenía tiempo para conseguir las armas. Comentario 1. Votar. Capítulo 19. El precio de una bala. Oficina del alto mando. Un hombre de unos 40 años estaba sentado tras un enorme escritorio. El lado derecho de su rostro estaba cubierto por una maraña de cicatrices, como si alguien hubiera intentado arrancarle la piel con sus garras. Su párpado estaba ligeramente caído, pero aún veía con agudeza. Observaba pensativo el sombrío informe sobre la zona de cuarentena. Se oyó un golpe corto en la puerta y entró un soldado. Señor, noticias del laboratorio, informó el soldado. Continúa, respondió el coronel. Había tantas estrellas brillando en sus sombreras. Hemos logrado preparar suficiente material para 2 misiles, dijo el soldado. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer más? Preguntó el coronel sin levantar la vista de los papeles. En 3 días habrá otra tanda, y. Eso es todo. El soldado miró a un lado, como si no creyera sus propias palabras. ¿Todos? El coronel apenas contuvo un suspiro de irritación. Ya lo sabía. Sus recursos se estaban desvaneciendo como el agua en la arena. No se puede sobrevivir eternamente con los restos de la civilización. Sin nuevos suministros, sin procesamiento, su defensa acabaría por derrumbarse. Y ya estaban apretados hasta el último cinto. ¿Han respondido Seattle o Boston? Preguntó el coronel con voz hueca, como si ya sintiera la respuesta. Sí, señor. Informan que también se están quedando sin recursos y no pueden reabastecer los vehículos con diésel para enviarnos nada, dijo el soldado. ¿No entienden lo que está pasando? ¿No ven que tenemos la oportunidad de aniquilar a todas esas criaturas, y no pueden prescindir de ninguna ayuda? Espetó el coronel. Contáctenlos de nuevo. Inmediatamente. Sí, señor.
El soldado casi salió corriendo, pero la voz del coronel lo detuvo. Espere, es inútil. El coronel se frotó la cara con cansancio. Pase la orden al laboratorio. Deben estar listos para desplegar los misiles. Comprendía perfectamente la situación de Pittsburgh. Cada detalle, cada oportunidad perdida, y aún así, no había casi nada que pudiera hacer. Solo quedaba una acción desesperada. Lanzar a sus soldados a la masacre y esperar a ver quién sobrevivía, ellos o el enemigo. Arranqué la camioneta, abrí la puerta y salí de la mina. La cerré y volví al volante. Puse el mapa a mi lado y lo revisé para refrescar la ruta. Luego salí. La carretera estaba sorprendentemente tranquila. Sin atascos, emboscadas ni huellas sospechosas. Se mantuvo así hasta que me detuve en un paso a nivel. Un tren inmóvil estaba justo encima. Saqué mis binoculares y examiné la zona. No parecía una emboscada planeada. Abrí el mapa y comprobé si había otros cruces más adelante. Demasiado lejos. Tendría que lidiar con este. Volví a examinar el cruce. Solo había unos pocos corredores a la vista. La forma más sencilla era conducir por la línea de árboles y cruzar donde terminaban los vagones. Pero entrar sin explorar y quedarme atrapado entre los infectados acabaría mal. Las ruedas podrían resbalar entre los raíles, perder tracción y me quedaría atrapado sin salida. Si eso ocurriera, los infectados me rodearían rápidamente, y salir a disparar desde la cabina, no era mi idea de pasarlo bien. Metí la camioneta entre los árboles para que no se viera desde la carretera. Quité la batería, cerré el capó y las puertas por si a alguien se le ocurría entrar. Guardia, le dije a Woody. Me adentré en la espesura del bosque, me acerqué a las vías y las seguí. El tren era de carga, y los únicos pasajeros posibles serían la tripulación. 2 como máximo, quizá 4, dependiendo de cuántas locomotoras hubiera en la cabeza. Los infectados en la carretera probablemente eran personas que alguna vez habían detenido su coche justo en el cruce. Al llegar al primer vagón, ni siquiera me molesté en mirar dentro. No tenía sentido. Hacía tiempo que no había electricidad, y aunque quisiera mover el tren, no podría. Me asaltó la idea absurda de un tren apocalíptico. Tomar una locomotora, acoplarle un vagón y convertirlo todo en una máquina universal para viajar por todo el país. Pero en realidad, era casi imposible. ¿Cuántos trenes quedaron abandonados en las vías como este? ¿O siguieron funcionando incluso después de que la tripulación se infectara? Probablemente ocurrieron muchos desastres en todo el país. Calculé la altura de los rieles y la comparé aproximadamente con el espacio libre de la camioneta. Debería poder cruzar sin problemas. De regreso a la camioneta, oí a Woody ladrar. Eché a correr y atravesé el bosque a toda velocidad. Saliendo de la maleza, evalué la situación. El perro le había clavado los dientes en el brazo a un bandido, mientras otro atacante ya blandía un machete. Un momento antes de que el ataque impactara, Woody lo soltó y la hoja le partió el brazo por la mitad. «Maldito bastardo. Me cortaste el brazo», gritó el bandido, mientras la sangre corría por todas partes. No lo hice, no terminó de decirle una bala que le atravesó el cráneo. Silvar. Woody corrió hacia mí. Buen chico. Busca, dije, manteniéndome tenso y escaneando el área. El perro se agachó al instante y empezó a dar vueltas, olfateando el suelo. Me acerqué al bandido que se retorcía. Ayúdame, por favor, suplicó débilmente. Estás acabado, dije levantando mi rifle y disparando. Corteza, corteza. Al oír a Woody, me dirigí hacia él. Había un vehículo aparcado al borde de la carretera. ¿Me estaban siguiendo?, murmuré, acercándome. Rodeé la camioneta. No había nadie más. Tampoco miré dentro. Viajaban sin provisiones, casi con las manos vacías. Lo que significaba que alguien me había seguido la pista hacía poco. Mantuvieron la distancia, esperando el momento oportuno. Al regresar, miré los cuerpos. Probablemente habían estado esperando a que me detuviera, descansara, tal vez acampara. Al verme irme, intentaron entrar a la fuerza en la camioneta, con la intención de robarla junto con todo mi equipo. Cogí la batería y la volví a colocar. Decidí no desperdiciar balas y era más fácil acabar con los infectados a toda velocidad. Al regresar a la carretera, pisé a fondo el acelerador y, al acelerar, atropellé a los infectados que se interponían en mi camino. Sus cuerpos se desintegraron al impactarlos el parachoques. Me quedé junto al tren, rebotando sobre el terreno irregular. Apretando más el motor, subí a la primera vía, luego a la segunda, y finalmente rodé hasta tierra firme. Media hora después, por fin llegué al pequeño pueblo.
Tras rodearlo varias veces, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Entonces lo comprendí. Ni gente, ni infectados. Silencio absoluto. Abrí el mapa y encontré el lugar donde se suponía que estaba el almacén. No era muy grande, pero albergaba no solo armas antiguas, sino también algunas modernas. Consideré ir a pie o en camión. La camioneta estaba bastante blindada, así que decidí conducir. Casi llegué al pueblo y giré hacia la carretera que llevaba a mi objetivo hasta que me detuve frente a vehículos volcados. Estaban amontonados, bloqueando completamente el camino. Eso me puso aún más nervioso. Parecía que había alguien allí, tal vez incluso dispuesto a negociar si jugaba bien. Tras arrancar el camión y realizar las comprobaciones habituales, decidí explorar a pie. Al atravesar un bosque, oí un chasquido seco. Un segundo después, las mandíbulas metálicas de una trampa se cerraron alrededor de mi pierna con un crujido espantoso. Hijo de... exhalé, perdiendo el equilibrio. Agarré los arcos de acero con ambas manos, intentando separarlos, pero fue casi inútil. Cuanto más tiraba, más se me clavaban los dientes en la carne. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. El precio de una bala 2. Apretando los dientes, metí el rifle entre las mandíbulas de la trampa y lo usé como palanca, separándolas. El resorte se resistió, pero cedió milímetro a milímetro. Un dolor punzante me atravesó la pierna, pero al menos la presión aplastante de los dientes se alivió. Una vez que se abrió la trampa, liberé mi pierna y caí al suelo. Hijo de puta, ¿quién demonios pone trampas en medio del maldito bosque? Probablemente no era el único. Debía haber más por ahí. Necesitaba volver a la camioneta. Rápidamente coloqué un torniquete sobre la herida y lo ajusté hasta que se me entumeció la pierna. Me remangué el pantalón e inspeccioné las profundas punciones. Lo enjuagué todo con antiséptico, apretando la mandíbula para soportar el ardor. Saqué las vendas y comencé a vendarme la pierna. ¡Guau, guau! Oí ladrar a Woody. Miré hacia arriba. El perro miraba fijamente hacia los arbustos. Una silueta humana apareció allí. Alguien me apuntaba. Rodé bruscamente hacia un lado. El disparo impactó en el suelo, donde yo había estado hacía un instante. Sin dudarlo, rodé detrás de un árbol. Sonó otro disparo. La bala pasó silbando y astilló la corteza junto a mi cara. «Bastardo escurridizo», gritó una voz desde los arbustos. Se me acabó el tiempo. Terminé rápidamente de vendar, ajustándolo como pude, y me di cuenta de que mi rifle se había caído detrás de mí, fuera de mi alcance. Saqué la pistola de la funda. «¡Guau! ¡Guau!». Buddy ladró de nuevo. «Vete a la mierda, imbécil», gritó la misma voz. Salí de mi escondite con la pistola en alto y disparé. La bala impactó en el hombro del tirador. «¡Ah, joder!», gritó, dejando caer su arma. En ese mismo instante, Buddy se aferró a la pierna del hombre, desgarrando tela y carne. Cojeando, comencé a acercarme. TSK. Buddy le soltó la pierna. El anciano se retorcía en el suelo y reconocí su rostro al instante. Era el coleccionista. Al verlo buscar algo a sus espaldas, le di con la bota en el hombro y le apunté con la pistola. «¿Por qué carajos le disparas a todo lo que se mueve?», pregunté respirando con dificultad. Había conocido a mucha gente a lo largo de los años. La mayoría eran recelosos, pero no hostiles, siempre que no los presionara. Solo los que no tenían ningún freno moral optaban por la violencia en cuanto me veían. Evitaba a la gente siempre que podía. Así era más fácil. Nunca se sabe qué pasa por la cabeza de alguien. Me habían disparado más de una vez, y todos ellos lo habían pagado caro. «¿Qué carajo haces vagando por aquí?» preguntó el anciano con voz áspera por el dolor. «¿Por qué pusiste trampas por todo el bosque?», pregunté. «Solo por curiosidad. No iba a salvarle la vida. Para que los imbéciles como tú no anden husmeando», espetó el viejo. «Todos quieren mis cosas. Que les den. Lo único que conseguirán es plomo en sus cabezas. Y tú, imbécil, también habrías muerto si no hubieras tenido suerte. En aquellos tiempos, cuando era joven, podía darle a una ardilla en el ojo a 1 kilómetro de distancia. No es muy educado de tu parte», dije. «Me importa un bledo. ¿Por qué demonios debería ser cortés contigo? Anda, dispara ya, cabrón. ¿Ya tardaste en intentar matarme o quieres jugar con mi cadáver primero?», espetó, sin mostrar ningún miedo. «¿Alguien está intentando matarte?», pregunté. «¿No eres uno de ellos?», ladró el viejo. Se calmó un poco y empezó a examinarme. «Entonces, lo siento. Te confundí.
Esos cabrones han atacado mi fortaleza tantas veces que les he dado una paliza. No respondí con calma. Vine por las armas de tu cobertizo. Si estuvieras viva, te las daría. Si estuvieras muerta, te las llevaría. El anciano guardó silencio. Me miró con dolor y sospecha. Buddy se acercó trotando, con mi rifle entre los dientes, como un perro listo. Lo tomé y me lo colgué a la espalda. Puedes tomar lo que quieras, pero primero ayúdame a vengarme de esos bastardos, dijo finalmente el anciano. Mataron a mi hijo. Lo pensaré, dije. Pero ahora mismo te ayudaré a recuperarte y a curar la herida. Por eso y por haberte perdonado la vida, me pagarás con armas. ¿Trato hecho? Le ofrecí la mano. Trato, maldita seas, murmuró el anciano. ¿Por qué no dijiste antes que no eras uno de ellos? Me disparaste primero, idiota senil. ¿Y no tengo forma de saber quiénes son ellos? Dije, agarrándolo del brazo izquierdo y ayudándolo a levantarse. Ah, duele muchísimo, quien recuerde el pasado pierde un ojo, refunfuñó el anciano en tono de broma. Le puse el brazo sobre el hombro y juntos avanzamos cojeando. Caminamos lentamente hacia su base. El lugar era exactamente igual que en la foto, con algunos cambios. Alambre de púas en la parte superior de la valla y postes con cámaras en las esquinas. Al llegar a la puerta, el anciano sacó las llaves, abrió el candado y, una vez dentro, corrió el pestillo. Una mujer estaba parada a la entrada del patio de almacenamiento, con su arma apuntándonos directamente. Baja el arma, mujer. Está bien, dijo el anciano sin levantar la voz. Ella bajó lentamente el cañón, aunque sus ojos permanecían vigilantes. ¿Qué pasó? Preguntó la mujer. Oh, tranquilo. Solo un par de rasguños. Entremos, luego te explico, gruñó el anciano. ¿Quién es él? Ella no me quitaba los ojos de encima. Déjalo, mujer. ¿No lo ves? La herida necesita atención. Inquieto como siempre, espetó el anciano y siguió caminando. Una vez dentro, lo ayudé a sentarse en el sofá más cercano y comencé a quitarle la ropa superior con cuidado. La bala no dio en nada grave, dije mientras inspeccionaba la herida. Tienes buena puntería. ¿Sirviste en algún sitio? Preguntó el anciano, entrecerrando los ojos por el dolor. El año pasado, podría decirse que fue así. Practiqué mucho. Al final me quemé, respondí, evitando detalles sobre mi pasado. Así que sí serviste, se rió entre dientes, como si confirmara su propia suposición. Hazte a un lado, yo me encargo de la herida, dijo la mujer mientras se acercaba. Tenía instrumentos y suministros médicos en las manos. Me aparté, levantando la pernera del pantalón para desenvolver la venda. Necesitaba curarla bien. Al ver agua cerca, me lavé las manos y la herida. Luego apliqué antiséptico, cogí vendas limpias y comencé a vendarme la pierna de nuevo. Déjame ayudarte, dijo la mujer. Me quitó la venda de las manos y la apretó alrededor de mi pierna con la seguridad que da la práctica. Era evidente que ya lo había hecho muchas veces. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó ella sin levantar la vista del vendaje. Esos bastardos atacaron de nuevo. Él me ayudó a derribar a esos cabrones, dijo el anciano. Entonces, ¿por qué tiene una trampa en la pierna, mientras que tú tienes una bala en el hombro y una mordedura de perro? Y casualmente aparece con el perro, dijo, apretándome la venda de la pierna más de lo necesario. Ya te conté cómo fue. El perro me mordió sin querer. Un caos total, se quejó el anciano, irritado. Entendido, dijo brevemente, guardando sus herramientas y saliendo de la habitación. La esposa de mi hijo. Una mujer desagradable y lo tenía en sus manos, murmuró el anciano en voz más baja. Todavía no me he herido y lo he oído todo perfectamente, dijo una voz desde el pasillo. Sí, lo que sea, gritó el anciano, aunque su voz no transmitía enojo, solo su queja habitual. Tal vez fueron los analgésicos que finalmente hicieron efecto, o la botella de alcohol que de alguna manera había conseguido a pesar de tener prohibido beber, pero su lengua se aflojó. Empezó a abrir su corazón. Su hijo había sido guardabosques. Protegía la fauna silvestre, patrullaba la reserva y, cuando encontraban animales heridos, los llevaba a la clínica veterinaria. Allí trabajaba Rebecca. Con el tiempo se casaron, aunque el anciano nunca lo aceptó del todo. Su hijo lo visitaba cada vez menos. Luego dejó de visitarlo casi por completo. El anciano lo ocultó, pero era evidente cuánto le dolía. Amaba a su hijo y recordaba cómo creció, cómo correteaba por el jardín de pequeño. Su nieto se convirtió en su única alegría, a menudo se quedaba con él los fines de semana. El niño le devolvió la vida a la casa y le dio fuerzas al anciano.
Tras el caos, se establecieron en su base, y su almacén resultó ser invaluable. Con el tiempo, expulsaron a todos los infectados cercanos. Una base fortificada, espacio para cultivos, todo lo que necesitaban. Pero entonces apareció gente. Su hijo decidió ayudarlos, siguiendo el consejo de su esposa, a pesar de las advertencias del anciano. Todo terminó en horror. Su hijo fue apuñalado, y los visitantes llenaron su vehículo con objetos robados y casi escaparon. Pero el anciano, furioso, los mató a todos sin darles una oportunidad. Más tarde se enteró de que esas personas formaban parte de un grupo de supervivientes de un pueblo cercano. Asaltantes que merodeaban por el territorio circundante. Tras su muerte, el grupo lanzó un asalto a la base, pero sobrevivieron. Desde ese día, el anciano llenó todo el bosque y la costa de trampas. Trampas para osos, cables trampa y minas. Desde entonces, menos gente deambulaba por allí, pero salir de la base se volvió peligroso. Y la comida no abundaba. Una vez intentó salir en coche a buscar provisiones, pero lo atraparon. Por algún milagro logró regresar, y después de eso se quedaron atrapados allí sin salida. Finalmente, el anciano se cansó de hablar y se quedó dormido, roncando. Casi al mismo tiempo, Rebecca regresó a la habitación. No sé quién eres, pero no eres un invitado bienvenido aquí. Te sugiero que te vayas lo antes posible, de lo contrario no podrás salir, dijo Rebecca con frialdad. Necesito mi camioneta. Tengo que recuperarla, dije, impulsándome. Un dolor punzante me recorrió la pierna, pero era soportable. Te acompaño. Mi suegro tiene minas y trampas por todas partes. Seguro que pisas algo, dijo Rebecca, poniéndose ya la chaqueta. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 21. Cultistas. Tras cojear un poco, el dolor disminuyó. Miré a mi compañera temporal, Rebecca, y evalué su equipo. Llevaba un AR-15 acortado y más ligero, más práctico a corta y media distancia, aunque la precisión de un cañón como ese era, por supuesto, deficiente. Un chaleco antibalas ligero y el equipo estándar. Era evidente que no estaba acostumbrada a llevar ese tipo de equipo. El agotamiento y una especie de amargura se reflejaban claramente en su rostro. ¿Ves algo interesante?, preguntó Rebecca, mirándome con ojos llenos de desprecio. No deberías actuar así. Fui educado, y te sugiero que tú también tengas buenos modales, respondí. No tenía por qué aguantar su actitud. Oh, por favor. Eres la última persona que debería darme un sermón sobre modales, hablando con esa máscara. Apenas te oigo, espetó Rebecca. Me recordé a mí mismo que debía buscar algún tipo de amplificador de voz y conectarlo a la máscara. Al mirarla ahora, vi que aún me quedaba algo de filtro. Avanzamos por el asfalto agrietado hacia la barricada, y seguí observando nuestro entorno. Sentía que alguien nos observaba y confié en mi instinto. Tuviste suerte de no haber pisado una mina. Eso habría sido mucho más sencillo, dijo Rebecca. Sería mucho más sencillo si mantuvieras la boca cerrada, respondí. TCH. Hombres, murmuró ella, dándose la vuelta. Empezar una discusión cuando el peligro podía estar cerca por algo tan trivial era una estupidez. Sin decir palabra, corrí rápidamente hacia los coches volcados y me apreté contra la chapa, mirando por un lado. Vi claramente las huellas de los neumáticos. Alguien había llegado en coche y dio la vuelta. ¿Se habrían ido ya o seguían cerca? Observé la línea de árboles, intentando captar cualquier movimiento en lo profundo del bosque. Amigo, busca, le dije. ¿Por qué saliste corriendo de repente?, preguntó Rebecca. Cállate. Podría haber alguien aquí. Su expresión cambió y se pegó al coche también. Me dirigí lentamente hacia el bosque. Buddy percibió un olor y aceleró el paso, y lo seguí. Llegamos a mi coche, y Buddy miró hacia el pueblo, como si indicara la dirección por la que se habían ido los desconocidos. Di la vuelta al vehículo y vi algo tirado cerca de la puerta del conductor. Agachado, fingiendo examinar una posible posición de disparo, examiné el papel con atención. No había trampa. Era una nota. Lo guardé en el bolsillo y volví a examinar la zona, escuchando cada sonido. Alguien estuvo aquí hace poco. Y ya se fue, dije. Asaltantes, murmuró Rebecca sombríamente. Necesito mover mi auto, dije. Ese es tu problema. Mejor aún, súbete y vete, respondió Rebecca. Todavía me debe por haberlo salvado, dije. Bien. Hay un camino estrecho que atraviesa el bosque. Lo reservamos para nuestros vehículos. Te lo mostraré, dijo. Fui a buscar la batería y arranqué el coche. Nos alejamos de la barricada y pronto nos desviamos de la carretera principal hacia un sendero forestal.
Tras un corto trecho, me hizo una señal para que parara. Rebecca salió, caminó con cuidado en línea recta, se agachó y empezó a observar el suelo. Apartó las hojas, se hizo algo allí. Explosivos. Un par de ellos, con sensores, dijo Rebecca al regresar. De vuelta en la base, entré con el coche y esperé a que se fuera. Entonces saqué la nota. Amigo, si estás leyendo esto, deberías tener más cuidado con ellos. Solo fingen ser amables. Lideró un grupo de sobrevivientes. Solicito una reunión. A la 1, cerca de la iglesia local. Arrojé el papel y lo dejé a un lado. Ir allí era arriesgado, pero ¿qué sentido tendría matarme? ¿Qué les daría eso? De todos modos, no conseguirían mis armas, y a los demás les daría igual. Lo más probable es que la nota fuera de supuestos asaltantes, pero aún estaba sopesando si valía la pena matarlos. Por un lado, podía conseguir armas. Por otro, no tenía garantías de sobrevivir. Era un buen tirador, pero un hombre contra un grupo inexperto seguía siendo una ruleta de vida o muerte. Entrar sin refuerzos sería irracional. Decidí dejarlo hasta mañana y entré, cogiendo una ración por el camino. Un golpe. El sonido agudo me arrancó del sueño. Al abrir los ojos, vi a Rebecca de pie en la puerta. Había dormido en la habitación que me había enseñado la noche anterior. Preparé el desayuno, dijo. Miré el reloj a las 7 de la mañana y me levanté, gimiendo suavemente al sentir un dolor punzante en la espinilla. Cojeando ligeramente, fui a lavarme. Bajé las escaleras, me quité la mascarilla y empecé a comer la sencilla comida. Richard ya estaba en la mesa, junto con un niño al que no había visto antes. El niño parecía de unos 10 años y me miró fijamente, intentando averiguar quién era yo y por qué estaba en su casa. ¿Por qué llevas una máscara?, preguntó el niño. Por razones personales, respondí. Brian, ¿qué te dije? Comemos tranquilos en la mesa, dijo Rebecca. Terminé mi comida rápidamente y me volví a poner la mascarilla. Entonces dijo Richard con cansancio, ¿has pensado en lo que te dije? ¿Me ayudarás? Habría estado de acuerdo, dije, pero soy realista sobre mis capacidades. ¿Cuántas hay? No lo sé con seguridad, pero al menos 30, respondió el anciano. ¿Y si hay posibilidad de negociar? No. ¿Es esto o nada? Vamos, Víctor. Lucha contra tu moral. 3 disparos y se acabó. ¿Pero de verdad podría dispararle a una familia? No. No podría. Es mucho más fácil ser un cabrón. La gente así tiene menos dudas y menos conciencia. Entonces tendré que negarme. No estoy listo para correr ese riesgo, dije. Sí, el viaje podría resultar inútil, pero mejor inútil que definitivo. Ven conmigo. Quiero enseñarte algo. Puede que cambies de opinión, dijo Richard, poniéndose de pie. Lo seguí hasta un almacén. Accionó un interruptor y se encendieron las luces. Estábamos en una cámara frigorífica que parecía un pequeño hangar, y algo me detuvo de inmediato. En el centro había un vehículo blindado de transporte de personal con una torreta de ametralladora montada. Una torreta completamente cerrada. Un chasis de 8x8. Un armamento de alta calidad. Imagen. Un vehículo blindado de transporte de personal AB-20, dijo Richard. Vehículo de infantería. Diseñado en Suiza, producido en Canadá para el Cuerpo de Marines. Este es un prototipo. Desmantelado, lo compré en una subasta. Es una máquina vieja con muchos problemas. El motor estaba destrozado, y parte de la mecánica también. Pero lo arreglé y lo puse en marcha. Luego conseguí una ametralladora y la instalé. Está completamente operativo. Solo hay un problema. No tengo combustible. Observé el vehículo un buen rato, incluso caminé a su alrededor, sintiendo crecer en mí la idea de una posibilidad muy real. Eliminar incluso a un grupo grande de personas en esta cosa no sería un problema, suponiendo que no llevarán armas pesadas. Supongo que conseguir combustible no será fácil, dije. Esos animales vaciaron todas las gasolineras locales, respondió el anciano. Pero descubrí dónde lo guardan. Solo tenemos que llevárnoslo. Y soy yo quien debe hacer eso. No puedo ir, dijo Richard. Me reconocerían. Y no dejaré solos a Rebecca y a mi nieto. Necesitaré explosivos, dije. No hay problema. Lo tendrás todo, respondió. Preparamos la camioneta para el viaje y cargamos un tanque de 500 litros en la caja. Lo cubrimos con una lona para que no sobresaliera, solo un pequeño bulto en la parte superior. Coloqué un par de docenas de cargas explosivas en el suelo del lado del pasajero y las miré pensativo. Un extraño suicidio.
Si funcionaba y llenaba el blindado de combustible, se convertiría en una bomba andante. Tras conducir un rato por el polvoriento camino, me detuve y miré el mapa donde el anciano había marcado la ubicación del combustible. Una decisión difícil y muy poca información. Solo conocía un bando del conflicto, no el otro. ¿Eran realmente estos los que mataron a su hijo, o solo buscaba a alguien para vengarse? ¿Me traicionaría al final? Una elección. Qué lástima que este no fuera un juego donde pudiera pausar, guardar y recargar. No. No habría posibilidad de volver a empezar. Me detuve a 1 kilómetro de la iglesia y elegí un lugar con una vista despejada del edificio. Saqué mi rifle. Su mira tenía mejor aumento que unos binoculares. Faltaba poco para la hora de la reunión, y probablemente ya estaban allí. Una cosa que noté de inmediato. En lo más alto, en una de las ventanas, una sombra se cernía lentamente. No sabía si creían en Dios o si me dispararían nada más verme. Lo dudaba mucho. Imagen. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Cultistas 2. Ayudó que el área alrededor de la iglesia no estuviera demasiado abarrotada. Cerca se extendía un cementerio. Oscuras siluetas de cruces sobresalían del suelo entre lápidas erosionadas. Más lejos se alzaban algunos edificios pequeños. Los árboles eran escasos, lo que dejaba la vista prácticamente despejada. Cualquiera que pudiera estar allí estaba dentro de la iglesia. No hubo emboscadas repentinas. Levanté el rifle y disparé un solo tiro. El estallido resonó a lo lejos, en el campo abierto. Inmediatamente, ajusté la mira y apunté a la iglesia. Una sombra se asomó por una ventana lateral. Unos segundos después, un hombre salió, observando la zona. Solo llevaba un revólver. Así que no andaban precisamente a rebosar de armas. En los pueblos pequeños, las armerías policiales solían ser modestas. Incluso si hubieran saqueado algunas comisarías de la zona, no habrían sido gran cosa. Regresé al camión, recogí mi chaqueta del uniforme y froté la tela entre mis dedos, mirando a lo lejos. Saqué mi máscara, un prototipo casero de máscara de gas que había armado hacía un mes. La base era una máscara facial blindada, perforada para colocar filtros. El resto de mi cabeza estaba protegida con Kevlar. Me puse un chaleco antibalas y luego un protector de cuello. Me ajusté las almohadillas en los muslos y los hombros. Richard me había proporcionado todo el equipo, excepto la máscara, por si acaso se producía un ataque frontal. Al menos me dio alguna posibilidad de sobrevivir a un golpe. Me colgué una pequeña bolsa lateral y la llené cuidadosamente con explosivos de detonación remota. El transmisor enviaría una señal corta al detonador y activaría la carga. Mi último recurso, mi as bajo la manga. Veamos qué tan bueno es realmente este equipo. Conduje hasta la iglesia, apagué el motor y bajé. En cuanto me acerqué, las puertas se abrieron de golpe y aparecieron dos figuras en el umbral. «Pon tu arma en el suelo», dijeron casi al unísono, apuntándome con las pistolas. «O camino como soy, o no camino en absoluto», respondí sin dar un solo paso atrás. «No hay necesidad de conflicto», interrumpió una tercera voz. «Ahora mismo, todos haríamos bien en dejar las emociones a un lado y hablar como personas civilizadas». Un hombre salió del interior. Alto, con una barba cuidada. Vestía ropa que parecía la camisa blanca de un predicador, aunque el traje no era negro, sino grisáceo, decorado con bordados blancos. Unas gafas protectoras amarillas le cubrían los ojos, dándole una mirada feroz. Imagen. «Pastor, pero», y empezó uno de los hombres en la puerta. «No hacen falta palabras, hijo mío», lo interrumpió el pastor, tranquilo pero firme. «Lo veo claro. Si no atacamos, él no alzará su arma primero. Vino a hablar, no a hacer la guerra. Así que sus almas permanezcan en paz». «Sí, pastor», y el segundo hombre inclinó la cabeza rápidamente. Me palpitó el ojo. Esperaba que fueran asaltantes, no una secta en toda regla. «Si tienes algo que decir, dilo», dije. «Vayamos adentro y dejemos que Dios sea el puente entre nosotros», sugirió el pastor. «No. No voy a cruzar ese umbral», respondí, con más dureza de la que pretendía. «¿Cómo te atreves a mostrar tal falta de respeto, hereje?», siseó una de las mujeres detrás de él. «Entiendo», el pastor levantó la mano, y todos guardaron silencio al instante. «Que así sea. Hablaremos aquí, donde estamos. Denos espacio». Se acercó a mí. Su gente retrocedió. «Me alegro de conocerte», dijo con una sonrisa casi amable. «Veo un espíritu fuerte en ti». «Me llamo Joseph Seed». «Solo Víctor», respondí. «Víctor, un nombre fuerte», dijo Joseph, saboreándolo.
No dejé esa nota sin motivo. Solo quería asegurarme de que no nos echáramos la sangre por un malentendido. Te vi llegar a casa del señor Howard. Temí que te atacara. Envié a varias personas a vigilarte, pero no encontraron a nadie y temieron ir más lejos. Por si acaso, les ordené que te dejaran una nota si sobrevivías. Está bien, dije. ¿Qué quieres? Solo quiero una cosa. Que no haya enemistad entre nosotros. Nuestro conflicto con el señor Howard comenzó por un terrible malentendido. Varios desconocidos asesinaron a su hijo. Me culpó a mí y a todos mis seguidores por ese crimen. Pero yo no tuve nada que ver. ¿De verdad crees que acogería a esas personas bajo mi techo, les ofrecería hospitalidad y luego permitiría que asesinaran al hijo del anfitrión? Ese es un pecado gravísimo. Y Dios ya ha castigado a los responsables. Pero Howard se negó a escuchar ni una sola palabra. Su desconfianza desembocó en un conflicto abierto. Intenté guiarlo hacia la paz, pero su terquedad lo cegó a la verdad. José habló con calma, pero había una carga en su voz, como si llevara una carga que él mismo había elegido. Parecía justo, pero sus acciones parecían pura benevolencia. Entonces, ¿por qué no le dejaste salir a comer? Pregunté. En cuanto la pregunta salió de mi boca, noté una tensión apenas perceptible para los demás, pero evidente para mí. Sus labios se tensaron. Un destello de furia cruzó sus ojos. Cuando las palabras pierden fuerza, me veo obligado a ser más firme, respondió el pastor. Ya ha matado a 12 de los nuestros. La única razón por la que sigue vivo es la misericordia de Dios. Busqué una solución más pacífica. El hambre pretendía hacerle entrar en razón y hacerle comprender que era hora de dialogar con nosotros. Eso suena muy convincente, dije, aunque algo me revolvía por dentro. Cuando todo suena demasiado suave, demasiado justificado, suele significar que algo se esconde. Y sin embargo, ¿por qué necesitas tanto las armas de Richard? ¿Acaso Dios no es lo suficientemente poderoso como para protegerte? Dios siempre nos protege, dijo el pastor con dulzura. Pero lo hace a través de nuestras manos. Sin armas capaces de detener a los impíos, seguimos siendo vulnerables a muchas amenazas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Matar a Richard? Pregunté. No, claro que no. Joseph incluso levantó las manos. Pero eres un forastero. Puedes llevarle nuestro mensaje. No soy culpable de la muerte de su hijo. Y Dios perdonará los asesinatos que ha cometido si se arrepiente de sus pecados. Entiendo. Lo transmitiré, dije. Si había algo que no quería, era tratar con sectarios. Su fe era una jaula. Cuando un hombre justifica cada acción que realiza con Dios, siempre le siguen problemas. No era ni bondadoso ni justo. Comencé a alejarme lentamente, sin apartar la vista de ninguno de ellos. ¿De verdad lo vamos a dejar ir? Preguntó uno de los seguidores, acercándose al pastor. Sí. Le daré la oportunidad de expiar sus pecados. Si no se arrepiente, pagará por su crimen, dijo el pastor. Pero mató a 2 de los nuestros, protestó el seguidor. Lo sé. Pero por ahora, mantendremos la paz en nuestras almas y seremos fieles a la palabra de Dios, respondió Joseph. Vio el vehículo desaparecer en la curva. Refuerce la seguridad alrededor del depósito de combustible. ¿Crees que atacará? Preguntó alguien cercano. Lo intentará, dijo Joseph sin dudarlo. Y entonces quedará claro que ni él ni la familia Howard pidieron perdón. Y para quienes no lo buscan, solo queda el tormento infernal. Entonces, ¿los destruiremos después de todo? Preguntó el seguidor. Todo se decidirá hoy. Que Dios los guíe hacia la decisión correcta, dijo el pastor. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Vacío. Observé el camino durante un buen rato, esperando que vinieran a por mí. Pero nadie lo hizo. No tenía ningún deseo de iniciar un conflicto con ellos. Mis pensamientos giraban lentamente, y de repente una idea loca apareció en mi cabeza. ¿Y si intentaba conseguir apoyo? Fedra siempre necesita recursos, sobre todo si se llega a un acuerdo con alguien de sus filas. Aunque ya tienen suficientes problemas sin eso. Toda la zona de Pittsburgh está plagada de chacales. Si un grupo es, aunque sea remotamente grande, se notará inmediatamente al salir de la ciudad. La única salida es a pie, y solo así se puede encontrar transporte. Si provoco un conflicto con los cultistas, el patrón establecido de frágil paz se destruirá. Ahora mismo, el predicador simplemente espera a que Richard se ponga de pie de hambre. El anciano es tan terco que, hasta que no comprenda que no hay salida, luchará con un arma en la mano y hasta la muerte.
Lo único que lo detiene por ahora son su nieto y su nuera. Y necesito armas. Todo lo que estaba disponible gratuitamente ya ha sido robado por cualquiera que haya podido conseguirlo. Durante los primeros meses me concentré en una sola cosa: reunir equipo y establecer una base para fabricar filtros. Todas las demás armas que conseguí por pura suerte en combate las escondí, porque llevarlas todas encima era imposible. Pero mis provisiones eran escasas y no había allí ninguna bala. Dejé el coche en un lugar discreto y, armado con un rifle de caza, salí a explorar. Al acercarme al supuesto lugar donde se suponía que podría estar almacenado el combustible, me detuve junto a la hierba alta. Casi de inmediato vi una trampa. Quizás para animales, o quizás para alguien más. Avancé con cuidado por la zona. Oye, se escuchó un lastimero gemido. Me di la vuelta y vi a Buddy en una posición lamentable. Su pata trasera se había quedado atrapada en el lazo y se sacudía intentando liberarse. Tranquilo. Tranquilo, dije, agachándome a su lado. Saqué un cuchillo y corté la cuerda. La trampa era rudimentaria, apta solo para presas pequeñas. Un animal grande la habría arrancado fácilmente. Incluso Buddy podría haberlo hecho si hubiera resistido un poco más. Lo que significa que las trampas probablemente estaban colocadas en el bosque específicamente para cazar. Lo que significa que alguien los revisa. Posiblemente patrullas. Elegí un punto estratégico y me acomodé más cómodamente. Varios remolques cisterna estaban sobre una plataforma bajo un toldo. Un camión estaba cerca. Al parecer, era lo que usaban para transportar los tanques. El combustible es ahora uno de los recursos más caros. Pronto un coche será un lujo, aunque todavía funcione. 30 personas, ¿verdad? Dije en voz alta. Ese era el número que mencionó el anciano. Había al menos 20 aquí. Claramente, no se trataba solo de un almacén de combustible. También había otros recursos. Su campamento principal estaba en otro lugar, pero se desconocía dónde exactamente. Y era difícil saber cuántas personas podrían acudir a ayudar. Un motor diésel puede funcionar con muchos tipos de combustible. La mejor opción es el diésel, pero en casos extremos otras mezclas también sirven. El aceite usado puede servir como sustituto, pero daña el motor. No durará mucho con ese aceite, aunque no es realmente necesario. Encontrar aceite usado es mucho más fácil que encontrar diésel limpio. El problema sigue siendo el mismo. El diésel sigue siendo necesario. Verter aceite usado puro es inútil. Hay que diluirlo con combustible. Entrar de noche con un bidón y simplemente extraer el combustible. Al observar al hombre que estaba descuartizando un conejo y despellejándolo, empecé a idear un plan para alejar a la gente y robarles el combustible. Sí, se pondrían alerta, pero la posibilidad estaba ahí. Y no era pequeña. Detente, murmuré cuando noté el movimiento de vehículos. Varios coches se detuvieron frente al campamento y de ellos descendieron unas 10 personas. Mierda. Al parecer, no solo estaban de paso, sino que se quedarían allí un buen tiempo. Instalaron puestos y comenzaron a vigilar los alrededores. Y aún así, ¿cómo iba a saber que intentaría robar el combustible? ¿O simplemente está siendo cauteloso? El plan empezó a desmoronarse. Necesito que la tensión disminuya y que se tranquilicen. Lo pondré todo en pausa por ahora. En los pueblos cercanos seguro que puedo encontrar aceite usado. Primero, conseguir el petróleo. Lo encontraré y volveré aquí si no consigo combustible limpio por ningún lado. Eliminaré al guardia discretamente y luego colocaré varios cables trampa. Tras perder a la gente, saldrán a buscarla, y entonces caerán en mis trampas. En ese momento, intentaré colarme y robar combustible. Salir a pie con un bidón de 20 litros es realista. Quizás 40, con mucha suerte. Mi camioneta también funciona con diésel, pero solo tengo combustible para el viaje de vuelta. Simplemente no tengo reservas. En el peor de los casos, solo lo usaré cuando no quede otra opción. Al anochecer, encontré un taller mecánico a pocos kilómetros del pueblo de Richard. Un pequeño grupo de un par de edificios, escondidos tras la carretera. Cerca, pude ver un puñado de casas, oscuras y sin vida. Dentro del garaje reinaba un caos total. Estantes vacíos, ni una sola herramienta. Los sectarios se habían llevado todo lo que tenía el más mínimo valor. Tras recorrer el lugar, encontré 2 barriles de 200 litros. Al destapar uno de ellos, vi aceite usado negro. Al parecer, no les servía de nada. Aunque no sirve para todo. ¿Cómo demonios voy a levantar esto? Murmuré, rascándome la nuca, y fui a buscar bidones de 50 litros.
Después de batallar con el vértigo y poner a prueba mi espalda, con la esperanza de no haberme ganado un par de hernias por cargar con el peso, cargué todo en la caja de la camioneta. La probabilidad de encontrar combustible limpio en las casas era pequeña, pero no nula. A juzgar por las grandes parcelas de cultivo, mucha gente podría haber tenido tractores. A menudo, la gente tenía camionetas o camiones diésel, y en los pueblos pequeños, el combustible solía almacenarse con varios meses de antelación para no tener que conducir hasta la gasolinera cada vez. Al entrar al patio de la primera casa y entrar en un pequeño cobertizo, vi casi la misma imagen que en el garaje. Todo había sido desmontado hasta el último detalle. Acercándome al tractor, toqué el tanque con el dedo. Un vacío sombrío. Comprendiendo que la búsqueda era inútil, seguí adelante. Y fue un error. Debería haberme ido inmediatamente. En uno de los graneros se encontraron 3 cuerpos clavados en cruces y suspendidos en el aire. En sus pechos, al descubierto, se había grabado una sola palabra: hereje. He visto muchas cosas. Cosas difíciles de creer, y mucho menos de aceptar. Pero es imposible acostumbrarse a esto. Bajé la mirada, cerré las puertas y salí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Ataque. Definitivamente, estos son los sectarios. En tiempos en que todo se desmorona, la fe a veces adquiere un significado completamente diferente. Los pensamientos rectos se vuelven fanáticos y las acciones traspasan todos los límites. Quienes guían a las personas y las obligan a obedecer una sola palabra las conducen al abismo, alimentándose de su propia desesperación. La fe puede salvar a una persona incluso en los momentos más difíciles. Pero también puede destruirla si nubla la razón. Un dolor agudo en la nuca me hizo doblarme y caer de rodillas. El dolor punzante se extendió a las sienes, impidiéndome pensar con claridad. Mi cuerpo dejó de obedecer y caí de bruces al suelo, incapaz siquiera de intentar levantarme. Au, au, el ladrido de Woody sonó cerca, apagado, ansioso. Respira. Necesito respirar. Inhala, exhala. Con la mano derecha saqué el filtro de mayor concentración. Se me resbaló de los dedos y cayó cerca de la cara. Con mano temblorosa, comencé a desenroscar el viejo. De golpe, instalé el nuevo e inmediatamente inhalé profundamente, sintiendo el aire quemarme los pulmones. Me quedé allí tumbado boca abajo en la tierra durante no sé cuánto tiempo. Poco a poco, empecé a sentir cómo los nervios de mi cuerpo se contraían, volviendo a la vida. La sensibilidad volvió poco a poco a la normalidad. Mi visión se aclaró, mi oído volvió a distinguir los sonidos con claridad y oí el lloriqueo de Woody cerca. El ataque fue inesperado. La última vez que fue tan grave fue hace un año. El tiempo se me escapa. Necesito armas. Cueste lo que cueste. Con ellas podré reunir gente y no morir en el camino al oeste. Levanté mi brazo izquierdo, que sentía extraño, retiré mi manga y miré mi reloj. Estuve aquí acostado durante casi 1 hora. Ya estaba anocheciendo. Había perdido demasiado tiempo. Menos mal que no me había desplomado al descubierto, sino en la hierba, donde no era tan fácil verme. Tomé el filtro con una concentración del 10% de cobre y plata y lo acaricié con el dedo, mi salvación y mi muerte. Lo tiré a un lado y exhalé con fuerza. Ahora necesitaba usar el del 20%. Sabía que con el tiempo tendría que aumentar la dosis. La que antes me funcionaba ya no sirve. Esta cosa me estaba envenenando los pulmones poco a poco. Si le daba unos años más, los expulsaría tosiendo. Al volver al taller, solo vi huellas en la carretera. Mi vehículo no estaba a la vista. Hijo de puta, murmuré. El ataque no pudo haber ocurrido en peor momento. Aunque podría haber ocurrido durante una pelea, y entonces definitivamente estaría muerto. Solo me quedaba agradecer a la suerte que ocurriera ahora y no cuando había enemigos cerca. Al menos no atraía a los infectados. Tenía la teoría de que durante un ataque, cuando el hongo se apodera del cuerpo, envía señales a los infectados y estos me consideran uno de los suyos. No tenía ningún deseo de poner esa teoría en práctica. Woody ya había encontrado mi vehículo más de una vez. Ahora lo encontraría de nuevo. El pastor estaba arrodillado ante la cruz. Su postura era humilde, con la cabeza ligeramente agachada. Tenía las manos juntas en oración, sus labios apenas movían al susurrar las palabras. Su torso estaba desnudo y su piel estaba cubierta de tatuajes religiosos entrelazados con símbolos de fe y sufrimiento. Al terminar la oración, se levantó y besó la vieja cruz de la iglesia. Dirigiremos una campaña justa contra el hereje y destruiremos todos sus pensamientos diabólicos, dijo ahora con mucha más dureza.
La gente a su alrededor se conmovió. Uno a uno se levantaron de rodillas, y pronto las palabras del pastor fueron ahogadas por gritos de aprobación. Tranquilos, hijos míos. Debemos prepararnos, dijo, dirigiéndose a la salida. Abrió las puertas de golpe, dio un paso adelante y contempló el campamento. Abajo ardían fogatas. La gente preparaba armas, cargaba cargadores con munición, limpiaba barriles y revisaba vehículos. La tierra prometida en este mundo podrido. La iglesia de piedra se había convertido en su salvación del fuego y la muerte. En una ocasión, perseguido por los siervos del diablo, se sintió indefenso y débil. Desesperado, recurrió a Dios. A aquel que, al igual que él, escuchó sus súplicas, lo condujo a la iglesia y le salvó la vida. Fue entonces cuando empezó a oír la voz que lo guiaba, y creyó, habiendo visto la verdad. Se convirtió en instrumento de la ira justa. La fe le dio fuerza y le mostró el camino. Se volvió contra la inmundicia y la impureza para purificar la tierra. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces se vio obligado a actuar con dureza. Contra los herejes, solo un remedio alivia: el dolor y el fuego sagrado. Pastor, se le acercó uno de los creyentes. Sí, hijo mío, te escucho, dijo José sin levantar la vista. Nuestra gente ha sido asesinada, dijo el hombre enojado y contenido. Entonces no escuchó la voz de la razón. Le haremos responder por sus pecados, dijo José con calma. No. No era él. Vimos a dos hombres, de unos 30 o 40 años. Estaban armados y actuaron con brutalidad. Mataron a todo el que se les cruzó en el camino. Iban en un vehículo. Logramos inutilizarlo, pero lograron escapar, concluyó el creyente. Se nos han impuesto pruebas, dijo José con dureza. Hoy nadie se atreve a profanar nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, reúnan su fe y dirijan su justa ira contra los malvados. Sus fuertes palabras resonaron por el campamento. En los ojos de la gente, encontraron respuesta, encendiendo fuegos no cálidos, sino fanáticos, peligrosos, de esos que no admiten dudas. Cuánto me había culpado ya por no haber hecho lo que debía esta vez. Pensé que ir a revisar no me llevaría mucho tiempo, y ni siquiera fui muy lejos, pero tuve mala suerte. Basta un error, y la vida rara vez te perdona algo. Buddy logró seguir el rastro de mi vehículo. A juzgar por el camino, quienes robaron mi camioneta se dirigían a Pittsburgh. A decir verdad, no había otro lugar a donde ir. ¿No pertenecen a los cultistas? Tuve que recorrer casi 20 kilómetros a paso ligero antes de finalmente alcanzarlos. Viajar en vehículo de noche era peligroso. Las luces delanteras te delataban al instante, y conducir sin ellas era mortal. Podías encontrarte con peligro en cualquier lugar. Había emboscadas por todas partes. Por eso estaba seguro de que se habían detenido a pasar la noche. Los filtros estaban en mi camioneta, al igual que todos mis recursos. Realmente no tenía opción de ir a buscarlos o no. El ladrón que robó el vehículo se había detenido en una de las últimas casas de las afueras. Vi varios infectados muertos y luego mi vehículo a través de una pequeña ventana del garaje. La oscuridad ya había engullido por completo el cielo, y ver algo con claridad no era fácil. Elegí un punto ciego desde el que podía acercarme, rodeando el asentamiento y atravesando las casas, observando cómo reaccionaba el perro. No había nadie más cerca. Al llegar a la casa, abrí lentamente la ventana y me deslicé dentro con un movimiento fluido. No había ni una sola fuente de luz. Una densa oscuridad por todas partes. Levanté el rifle y observé los alrededores, escuchando cada crujido, y me detuve ante el pasillo que conducía a otra habitación. El paso que estaba a punto de dar quedó suspendido en el aire. Retrocedí y empecé a sacar una granada aturdidora. El crujido de la ropa y el ligero tintineo del metal rompieron el silencio. ¡Ar! Un hombre saltó hacia mí desde la esquina, sosteniendo un cuchillo. Recibí el golpe del rifle, giré el cuchillo a un lado y le di un codazo en la cara al atacante. Detrás de él, vi a un segundo hombre a la luz de la luna. El cañón de un arma brilló. Me hice a un lado bruscamente. Disparó. Un destello de luz se ahogó en la oscuridad, la bala pasó cerca. Intenté contraatacar y el hombre que me había atacado antes me arrebató el rifle. Amigo, grité. Arfarf. Irrumpió a toda velocidad por la abertura de la ventana, apretando con sus mandíbulas el brazo del tirador. Perra. Gruñó el hombre mientras su brazo terminaba en la boca del perro, con los dientes desgarrando la carne. Le di una patada a mi oponente en la rodilla, dejándolo sin apoyo. Se tambaleó, y lo rematé con un puñetazo en la cara, enviándolo al suelo.
Le apunté con el rifle y casi le disparé. Detente o tu perro morirá. Su revólver estaba presionado contra la cabeza del perro. Podría haber intentado dispararme, pero al estar mutilado por los colmillos, no pudo actuar deliberadamente. TCH Buddy soltó el brazo y retrocedió un poco, sin dejar de gruñir. Los observé atentamente con miradas rápidas. Con el brazo ensangrentado, el tirador se levantó y me apuntó. Me robaste el coche. Si te vas ahora, no dispararé, dije. Si ya se ha iniciado un diálogo, ¿por qué no intentarlo? No teníamos elección, unos locos nos perseguían, respondió el que estaba tirado en el suelo. Pero tomaste lo que no era tuyo, y estoy dispuesto a dar mi vida por lo que hay en ese vehículo, dije. Necesitamos transporte para escapar, dijo el que tenía el arma. No es mi problema, respondí. Noté que Buddy, que había estado gruñendo, se quedó paralizado de repente, con las orejas muy erguidas. Eché un vistazo rápido a la ventana y vi los faros. Qué mala suerte la mía. Todo se alineó así. Parecía que sus invitados habían venido a por ellos.